Hola a todos, bienvenidos de nuevo un viernes con más solcito. Bienvenidos al extremo occidente con el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa y el apoyo técnico de Open Gato. Extremo occidente, Santiago de Chile. Hoy día vamos a hacer un pequeño comentario relacionado con una pregunta que nos hicieron. La pregunta nos saca un poquito de la temática, pero tiene que ver, nos saca un poco de las artes marciales que hacemos, digamos, del taekwondo y ese tipo de cosas, para llevarnos a otra área conocida como la meditación o las actividades más suaves, ¿no es cierto?, relacionadas con las artes marciales. Todos saben que la meditación está relacionada con las artes marciales porque es un trabajo mental. Y la mente, la armonía entre la mente y el cuerpo es una aspiración de las artes marciales. O sea, si hay alguna relación, digamos, entre el ejercicio físico y las técnicas marciales con la mente, están mediatizadas, digamos, por las técnicas de meditación, los ejercicios de meditación, ¿no es cierto? Que son como un puente de acceso a esta introspección que significa, ¿no es cierto?, la visualización de la mente propia. Ya esta introspección acrítica que es la meditación. Entonces, la estabilidad mental es algo importante, o sea, muy importante para la vida del guerrero y para el desarrollo de la concepción del guerrero, como lo tienen concebido, valga la redundancia, las artes marciales tradicionales. Pero hoy día vamos a contestarle a nuestra amiga Fernanda García, porque Fernanda García nos hizo una pregunta sobre el yoga, ¿ya? Y nos preguntó Fernanda si el yoga estaba relacionado, o ella había escuchado una crítica, me parece, de que el yoga era funcional al neoliberalismo, ¿no es cierto? Y a estas corrientes postmodernas de individualismo y materialismo y fundamentalmente el neoliberalismo, ¿no es cierto? Eh, o lo que algunos llaman neoliberalismo, digamos, que es la expresión más postmoderna del, de la mentalidad liberal o la ideología liberal que abarca, ¿no es cierto?, el occidente postmoderno. Entonces, la primera observación que habría que hacer es que uno no puede atribuirle conceptos que están dentro de la mentalidad contemporánea a fenómenos que son de origen muy antiguos. Como hemos conversado, las artes marciales y también el yoga, de hecho el yoga, se asume que el yoga venía con las invasiones indoeuropeas de India 3000 años antes de Cristo. O sea, hay antecedentes de, ¿no es cierto?, prácticas brahmánicas de lo que podríamos entender como sistema de meditación yógica 3000 años antes de Cristo. Y las escuelas yógicas propiamente tal, ¿no es cierto?, se hacen descender a 15.000 años inclusive. Entonces, si estamos hablando de ya sea artes marciales o este tipo de técnicas más meditativas que tienen una antigüedad milenaria, o sea, ya sea que le creamos, ¿no es cierto?, a la historiografía de las propias corrientes yógicas de 15.000 años o que vayamos a fuentes históricas más contemporáneas que los datan por lo menos los antecedentes 3000 antes de Cristo y que venían de otra parte antes de entrar a la India, con el brahmanismo, ¿no es cierto?, y con el hinduismo en general. Entonces, si estamos hablando de una técnica, que yo no soy particularmente experto en esta técnica, simplemente hago el comentario porque no se puede aplicar conceptos modernos, contemporáneos, a filosofías o ejercicios o técnicas tan antiguos como el que estamos hablando. Otra cosa, y hay que especificarlo, es el reduccionismo moderno. El occidental, particularmente el occidental, tiende a tener una mentalidad reduccionista, o sea, toma los elementos que le interesan, ¿no es cierto?, y los proyecta como un producto comercial. Eso es otra cosa. No tiene nada que ver un proceso con otro. O sea,
Los sistemas de yoga son sistemas de desarrollo personal, son sistemas de introspección, de observación acrítica de la mente, ¿no es cierto? Y de desarrollo personal fundamentalmente, milenario, traídos de civilizaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la nuestra en la actualidad. Han trascendido el tiempo porque han sido de utilidad, ¿no es cierto?, en algunas religiones, en algunas filosofías, y de alguna manera han sido de utilidad. De hecho, los sistemas de meditación yógica influenciaron no solo el brahmanismo, el hinduismo, sino también el budismo y otras religiones más, y la cultura completa de la India. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando? Sin saber, sin ser un experto en yoga, ni practicante de yoga, ni nada. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque las artes marciales también le afecta esta misma situación, ¿ya? Una cosa es que algo haya sido comercializado, haya sido reducido a un producto comercial. En el caso de las artes marciales, como un servicio de defensa personal, o como un deporte recreativo, o como un espectáculo, etcétera. Una cosa es tomar algo que es ancestral, antiguo, reducirlo, o sea, quitarle los elementos, la profundidad que tienen, quitarle los elementos filosóficos y los elementos históricos y convertirlo en un producto. Eso es otra cosa, y eso es parte de la mentalidad contemporánea, no es culpa de los estilos. Los estilos traen implícitos ciertos, bueno, primero una historia, una profunda y larga historia, y segundo, una cultura, y tercero, una filosofía. Y esta cultura, y esta filosofía, y esta historia es muy antigua y viene de muy lejos, digamos, en este caso de la India, y a la India llegó de alguna parte, ni siquiera es autóctona a la India, ¿ya? Entonces, primero no podemos atribuirle conceptos contemporáneos a filosofías tan antiguas. Y segundo, una cuestión que le afecta a casi todos los elementos culturales incorporados a esta vida occidental, que tiene que ver con la transformación de todos estos elementos en productos comerciales, donde pierde fundamentalmente su esencia, porque pierde su filosofía, pierde sus historias, pierde sus elementos culturales profundos, para dejar nada más que la parte más superficial, comercializable, fácil de comercializar. Cuando uno tiene que desarrollar algo y ponerle un elemento de filosofía o ponerle un elementos culturales, en el mundo occidental y en nuestra América Latina en particular, la gente no está muy dada a las profundidades. Estamos viviendo una mentalidad materialista, atea, profundamente reduccionista y minimalista, ¿ya? Donde la propia concepción del ser humano está siendo reducida a su mínima expresión, a sus elementos más materiales, ¿ya? Y hay sendas, ¿no es cierto?, filosofía, hay sendas tendencias ideológicas relacionadas con reducir al hombre a su mera capacidad de producción de bienes y interpretación sobre la cultura y sobre la mentalidad humana como parte, ¿no es cierto?, y reflejo de estas condiciones materiales de la existencia, nada más, ¿ya? Lo dejo ahí porque hay sendas, insisto, sendas filosofías que reducen la experiencia humana a las meras expresiones de producción, ¿no es cierto?, y las meras expresiones de condiciones materiales de la existencia, ¿ya? Pero dentro de estas filosofías, como son las filosofías de las artes marciales, o esta filosofía que podríamos hablar del yoga, eso, digamos, eso limita mucho la profundidad de la experiencia humana. Particularmente en este tipo de técnicas, ¿no es cierto?, que trata de conocer y de descubrir, ¿no es cierto?, la trascendencia de la mente a través de una experiencia personal. Una introspección es una experiencia personal, como decía el maestro Taizen de Chimaru, es una experiencia íntima y personal. La espiritualidad es una experiencia íntima y personal que tiene que ser ejercida de forma íntima y personal, ¿ya? Por tanto, todos estos sistemas yógicos y todos estos sistemas de meditación son sistemas de enfrentamiento de la conciencia propia con la mente, ¿ya? Con esta compleja y sofisticada herramienta que la naturaleza nos ha dado y que nos caracteriza como seres vivos, que es nuestra mente, ¿eh? Más allá de nuestras condiciones materiales de existencia, ¿ya? Entonces, la instancia de estas técnicas la propuesta de estas técnicas es a enfrentar uno mismo y buscar uno mismo el significado y la experiencia mental propia.
Para eso se necesita un acto de voluntad, para eso se necesita disciplina, para eso se necesita intención, cierta transparencia, cierta autenticidad, cierta honestidad consigo mismo. Estas cualidades que estoy mencionando, como la autenticidad consigo mismo, la identidad clara con uno mismo, no son cosas que están muy claras en la actualidad, ¿ya? Se tiende a confundir. Hay una visión exteriorizada de lo que es el ser humano, el ser, ¿ya? En su humanidad. Entonces, estos efectos de materialismo extremo, ¿no es cierto? Simplemente lo que hacen es reducir estos elementos a productos comerciales. Y eso es lo que le sucede al yoga. Entonces, claro, si después vengo yo y lo critico porque este es muy comercial, resulta que las artes marciales son muy comerciales, resulta que el MMA es muy comercial, resulta que el boxeo es muy comercial, resulta que el yoga también se está poniendo comercial. Bueno, pero no es culpa del yoga, no es culpa del boxeo, no es culpa de las artes marciales. Es parte de una mentalidad occidental desarrollada por nosotros mismos, ¿no es cierto?, a partir de los últimos 200 años de historia y de filosofía y de existencia, ¿no es cierto?, de esto que llamamos la civilización occidental, que se supone que es occidental cristiana, pero cada vez menos cristiana, la civilización occidental cristiana, digamos. Esta civilización, que está civilización hegemónica en la actualidad, tiene la tendencia al reduccionismo. Y como acabo de explicar, este reduccionismo significa la comercialización y de prácticamente todos los valores culturales ajenos, ¿no es cierto?, que son de otras civilizaciones, los cuales no nos permiten a nosotros entenderlo. Y más encima, después, cuando están comercializados y reducidos a la misma expresión, a una cáscara de lo que eran originalmente, después nosotros venimos y los criticamos y decimos que son neoliberales y que son funcionales al materialismo o son funcionales a los sistemas económicos. No, ¿ya? Eso sería, se me ocurre una palabra, pero es fea, eso sería muy, muy cínico de nuestra parte. Somos nosotros los que estamos tomando este elemento y transformándolo en elementos comerciales y después los criticamos porque son elementos comerciales. Es un cinismo de parte nuestra, ¿ya? Y como les digo, yo no conozco mucho el yoga, por tanto alguien podría darme clases de yoga si quisiera, pero yo veo este fenómeno que, como me lo preguntó Fernanda, ¿no es cierto?, este fenómeno del yoga también afecta directamente al arte marcial y a todos los elementos culturales orientales, incluso el té, incluso la cultura del té japonés, la cultura del budismo zen, la cultura del arte marcial, la cultura de ciertos elementos artísticos, son también traídos, ¿no es cierto?, desde Oriente a Occidente y reducidos y convertidos en elementos comerciales básicos, superficiales, vanos. Pero somos nosotros los que hemos convertido esta cultura en eso. Originalmente no es así, ¿ya? En otro capítulo, en otros comentarios que hicimos, hablamos también que los propios países de origen también se están perdiendo ciertas raíces culturales. Pero eso tiene que ver justamente con la hegemonía del mundo occidental. Es el mundo occidental el que está poniendo las reglas, ¿no es cierto?, del juego, a través de la economía, a través de, qué sé yo, del libre mercado, etcétera. Es el mundo occidental el que está poniendo las reglas. Somos nosotros los que estamos comercializando y reduciendo y minimizando estos valores culturales que tienen mucha profundidad histórica, cultural y filosófica. Y voy a dejar ahí este comentario solo como un punto de inflexión, ¿no es cierto? Después seguiremos con nuestro tema, que son las artes marciales propiamente tal, pero este tema me llamó la atención. Como les digo, no sé nada del yoga, pero sí al yoga le afecta lo mismo que le afecta a las artes marciales en general y a los elementos culturales orientales en general. Dicho esto, me despido con este comentario el día de hoy, una respuesta a una pregunta. Si nos llegan más preguntas, las seguiremos respondiendo, así que no se hagan ningún problema en consultar sobre lo que ustedes quieran, relacionado con artes marciales, pero también vinculado tangencialmente, como en el caso del yoga. Me despido desde el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Opengato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa.